Muy bien, buenos días, bienvenidos a todos. Es una alegría enorme poder compartir un domingo más juntos y sobre todo si somos convocados a congregarnos para honrar el nombre de Dios, para cantar acerca de su obra, del Evangelio. Es un buen programa para un domingo, para el pueblo de Dios y así debería ser cada domingo que el Señor nos regala y sobre todo si tenemos un lugar donde congregarnos, si tenemos un lugar donde ser animados, desafiados por la palabra de Dios, es algo que debemos considerar como importante, como necesario para nuestras almas. Hermanos, quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Este es un capítulo bien conocido, sobre todo la primera parte, los primeros 15 versículos. El evangelista Lucas nos relata cómo el Señor fue, luego de ser bautizado, llevado por el Espíritu al desierto y durante 40 días estuvo ahí. Y luego de esos 40 días de ayuno, el diablo vino a tentarle y todos conocemos esa maravillosa historia, pero sobre todo nos deja un panorama bien precioso para nosotros porque no solamente tenemos un fundador de nuestra fe, que es Cristo. Hebreos dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, que está vivo, que está reinando, que está vigente, gobernando sobre todas las cosas y aún cuidando de nosotros, su iglesia, sino que también tenemos un fundador de nuestra esperanza y de nuestra fe que ha vencido al maligno. Y lo ha mostrado con gran evidencia en este capítulo 4. No es nuestro tema en esta mañana, pero sí les animo a que puedan considerar y verlo desde esta perspectiva. Eso estaba dentro del plan de Dios y Dios quería que su hijo se enfrentara a aquel engañador que le había arrebatado a través de la mentira, del engaño, a Adán, ese lugar, ese derecho que Dios le había concedido por ser, por ser el primer hombre representante de Dios. Ahora el segundo Adán aparece en la escena de la humanidad con el propósito de vencer a aquel que por alguna manera, por permiso de Dios, tenía el trono y el dominio de la humanidad. Entonces, es un pasaje precioso, pero vamos a considerar los versículos 16 hasta, hasta el 21, pero solamente a modo de introducción y por seguir el hilo del relato del Evangelio de Lucas, pero nuestra enseñanza va a estar fundamentalmente enfocada en el versículo 18. Y el tema que vamos a comenzar a compartir en este domingo y por los domingos que el Señor permita que lo hagamos es acerca del tema de la responsabilidad que Dios le ha conferido a la iglesia y que es acerca del Evangelio. No solamente se nos llama a nosotros como pueblo de Dios a creer en el Evangelio, a vivir el Evangelio, a modelar el Evangelio con nuestra vida, con nuestra conducta, sino que también somos llamados a predicar el Evangelio. El Evangelio es un tesoro que tenemos, que nos fue dado para vivirlo, para contemplarlo, pero también para compartir con otros esa esperanza de salvación que tenemos en Cristo. Hermanos, nosotros no podemos perder de vista que el sentido, el propósito, la finalidad de la iglesia en la tierra no es simplemente ser un lugar, un medio donde el pueblo de Dios se reúne para ser edificado, consolado y animado, sino que el propósito de la iglesia en la tierra es predicar el Evangelio. Seguramente ya vino a sus mentes Mateo 28, donde el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ese es un mandamiento que no ha pasado de moda. Es un mandamiento que Dios le confiere a su iglesia en cada tiempo, en cada generación, para que con fidelidad lo pueda llevar adelante. Bueno, la serie que vamos a comenzar a ver, así se dice, se llama Librando a los cautivos. Bueno, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios o pensamos en este contexto, en este título, Librando a los cautivos, Pablo habla acerca de que los hombres están cautivos a la voluntad del diablo. Y esa es la realidad universal de todos los hombres. Todos los hombres, y aún nosotros éramos parte de esa masa de esclavos que el diablo esclavizaba y sometía a su voluntad. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestra propia naturaleza, éramos esclavos de un sistema maligno
que nos apartaba de Dios y que nos llevaba a la condenación. Pero por gracia de Dios, Él nos ha llamado a través del Evangelio y hoy podemos decir, somos verdaderamente libres en Cristo. Bueno, el tema que vamos a considerar en esta mañana es acerca de una demanda urgente. Una demanda quiere decir que Dios nos ha encomendado como iglesia, como congregación, como individuos, como cristianos en Cristo, a cada uno de nosotros, de manera personal y particular. Dios, hermano, quiero recordarte, te ha dado una tarea a cumplir. Y no tiene que ver con un ministerio público en la iglesia, no tiene que ver con una tarea específica en el cuerpo de Cristo, sino que tiene que ver con esta demanda, con esta tarea que Él te ha encomendado, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Y de eso se trata, y esa demanda tiene que ser llevada con urgencia, esa demanda tiene que ser cumplida con fidelidad, tiene que ser parte de nuestra vida todo el tiempo. Y eso es la tarea que Dios le ha encomendado a la iglesia y es sobre lo que queremos compartir en estos domingos para que como iglesia de Cristo nosotros no perdamos de vista que nuestra tarea es predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, cuando vamos ahí a Lucas, el capítulo 4, el versículo 16, dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, está hablando acerca de Cristo. El versículo 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Este mismo Señor, luego de que fue bautizado, que fue reconocido por una voz audible desde el cielo por el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado. Luego la paloma aparece posándose sobre él, una señal de el Espíritu Santo viniendo sobre él. Dice que él vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, me gustaría que podamos orar juntos una vez más al Señor pidiendo su ayuda y su dirección para luego volver y considerar la enseñanza en esta mañana. Oremos. Señor Padre, estamos tan agradecidos, Señor, contigo por tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, tu compasión por cada uno de nosotros. Padre, no hay ninguna duda de que ninguno de los presentes en esta mañana somos dignos de tu llamado, del Evangelio, de tu gracia, de tu perdón. Pero en una muestra de compasión y misericordia, tú has querido salvarnos y nos has traído a la vida, a la luz, para que te conozcamos, pero no solamente nuestra vida termina ahí, sino que hemos ahora, como aquellos que disfrutan de la bondad de Dios, poder contar a todos, Señor, cuán gran cosas el Señor ha hecho con nosotros. Padre, queremos pedirte en esta mañana que bendigas tu palabra, que nos ayudes a no decir nada que no sea conforme a tu palabra, conforme a la verdad revelada en las Escrituras, y que todo lo que pueda salir de mi boca, de mis palabras, sean lo justo y necesario para la edificación de tu pueblo. Señor, descanso completamente en saber que nada puedo hacer si tú no estás conmigo. No son mis palabras, no es mi discernimiento, no es mi capacidad lo que tu iglesia necesita, sino a Cristo.
que Él esté hablando, que Él esté enseñándonos la palabra, que Él esté iluminando nuestra mente y nuestros corazones para que podamos entender y ser impactados por el Evangelio, por la verdad en tu palabra. Señor, como tantas veces, hazte presente en medio nuestro. Ven al encuentro de tu esposa, la iglesia, Señor, y edifica nuestros corazones por medio de tu palabra. Guíanos en esta mañana, te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, como les anunciaba al comienzo, el versículo 18 es donde va a estar nuestra atención, pero necesitamos un poquito de contexto histórico para entender qué es lo que está pasando y cómo Dios en la eternidad pasada ya había preparado ese día, esa lectura, esa oportunidad que Cristo tendría en la sinagoga de acercarse y poder leer las Escrituras. Bueno, como bien dice el versículo 16, Él vino a Nazaret, donde se había criado, era su lugar, si bien no había nacido ahí, sí era el lugar donde había vivido por muchos años con sus padres. Era un lugar donde le conocían a Él y donde Él era conocido, pero sobre todo dice el versículo 14 que a causa de lo que ya había pasado en su vida, se había difundido su fama por toda la tierra en su alrededor. Era una persona conocida. Pero después de esto, dice que conforme a la costumbre, entró a la sinagoga. Y quiero hacer un alto ahí, porque es algo que nos tiene que hacer pensar. Estamos hablando de Cristo, un hombre sin igual, un hombre con un conocimiento de las Escrituras como nunca más habrá sobre la tierra. Imagínense que Él podía enseñarnos con una profundidad, con una lucidez, con una claridad espiritual, como ningún otro hombre lo podía hacer. Y ninguno de los hombres jamás lo hará. Pero a pesar de que Él era el Hijo de Dios, siendo hombre, tenía que someterse a esta costumbre de congregarse en la sinagoga. Y seguramente Él sabía quién iba a compartir y qué se iba a compartir. Él sabía todas las cosas. La costumbre era que cada sábado había 7 personas que participaban en la reunión de la sinagoga. Todos los hombres se reunían para leer la palabra, para explicar la palabra, para cantar a Dios y para ser edificados. Y había 7 personas, en primer lugar pasaba el sacerdote, luego el levita, y luego había 5 varones señalados por las autoridades, o como dice la palabra que leíamos, por el ministro de la sinagoga, era seleccionado para que leyeran una porción de las Escrituras. Y Cristo, sin ningún reparo, sin ningún temor, se acercó a la sinagoga y se congregó, siendo Él Dios. No sé si estamos captando en la idea. El Hijo de Dios nos está dando un testimonio, un ejemplo de la importancia de congregarnos. Hermanos, el Hijo de Dios se sometió a la autoridad establecida en la sinagoga y se congregó a pesar de que Él no necesitaba congregarse y a pesar de que Él no necesitaba ser enseñado. Ahora, si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo? Y dice entonces el versículo 17 que Él fue a la sinagoga, se congregó y conforme a la costumbre o a lo que ya decíamos, le había sido señalado, él había sido indicado para leer. No es que Él se levantó sobrepasando la autoridad establecida, sino que a Él se le dio el lugar para que leyera la palabra de Dios. Y dice el versículo 17, se le dio el libro. Esa frase es muy importante porque nos habla de que Él estaba sometido a la dinámica de la sinagoga. Él seguramente había muchas cosas que estaban en contra de todo lo que sucedía ahí, pero con respecto a estas verdades espirituales establecidas por Dios, se sometía. Él se levantó, seguramente fue llamado y así como Él se acercó, se le dio el libro o el rollo para leer. Ahora, lo que Él está leyendo es el capítulo 61 del profeta Isaías. En ese capítulo el profeta Isaías está hablando de que iba a venir alguien a rescatar a la nación de
de Dios a Sión. Dios iba a enviar a alguien, dice el profeta, con esta virtud de poder librar, perdón, a los cautivos, vendar los corazones de los quebrantados y dar vista a los ciegos. Esa era la esperanza que el profeta abrigaba muchos siglos antes de la aparición de Cristo. Y entonces el Señor se levanta y se le da un libro. Noten que Él no fue el que eligió el pasaje. Ese pasaje ya estaba seleccionado previamente por las autoridades de la sinagoga y dice que halló el lugar donde estaba escrito y se leyó la palabra de Dios. Y ahí leemos el versículo 18 que Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El pasaje de Isaías presenta un mensaje de aliento y esperanza para aquella época, para aquella generación. Es un pasaje profético. Él está profetizando acerca del Mesías que iba a venir con esta finalidad también. Alguien que se iba a levantar, que Dios iba a levantar y lo iba a enviar con este poder, con esta capacidad. Bueno, sabemos, no puede tratarse de él mismo. El profeta no está hablando de sí mismo, está hablando de alguien que vendría enviado por Dios para esa función. El versículo 18 de Lucas no solamente es una cita del profeta Isaías, sino que estamos viendo el cumplimiento de la profecía del profeta. Por eso Cristo dice: esta palabra se ha cumplido delante de nosotros o de vosotros. El profeta Isaías lo anunció y ahora ustedes están viendo, dice Cristo, en vivo y en directo, cómo Dios está trayendo o cumpliendo esa profecía de que enviaría un libertador para su pueblo. El versículo 18 resume además de una manera breve el ministerio que que el Mesías llevaría adelante. Lo que vemos en Lucas 4 es mucho más que un simple acto público de un hombre que es invitado a leer la palabra de Dios. Estamos viendo cómo Dios lleva adelante el cumplimiento de esta profecía y cuál es el propósito marcado, destinado en la persona de Cristo. Él comienza el versículo 18 diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta frase deja reflejado que el Mesías estaría facultado por el Espíritu Santo, que estaría capacitado, fortalecido para esta tarea especial que Dios le había asignado. Claro, Él no deja de ser Dios, pero Cristo hombre era acompañado, guiado, fortalecido por el Espíritu Santo. El profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2 dice: sobre él reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso era lo que él iba a hacer, ese era su carácter, ese iba a ser su personalidad. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él está mostrando cómo los hombres necesitan ser capacitados, llamados por Dios, capacitados por su Espíritu para llevar adelante la tarea que Él les ha encomendado. La tarea de Cristo era venir a cumplir ahora con esa profecía. No solamente Él le dice: bueno, esto es lo que el profeta hablaba, estaba hablando de mí, sino que ahora Dios lo va a llevar a que ponga en práctica toda esta profecía. Todos los dones de la gracia, todo el poder del Espíritu Santo le fueron conferidos sin medida para que Él cumpliera con idoneidad su llamado. Cristo hombre estaba siendo comisionado y capacitado para la tarea de predicar el Evangelio. El Señor va a hablarnos de varias metáforas o varias figuras, aparece en el versículo 18. Lo primero que luego que Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, la primera que encontramos y es nuestro primer punto en esta mañana es: el Señor me ha ungido. ¿Para qué cosa? Dice: para dar buenas nuevas a los pobres.
Es interesante que nosotros podamos entender y poder ver con claridad que Dios no le envió a Cristo principalmente como parte de su ministerio central, el sanar, el alimentar, el curar a otros. Dice, no, el Señor me ungió para este propósito en específico. ¿Para qué propósito? Predicar las buenas nuevas. Bueno, esto, como decía, nos introduce a nuestro primer punto en esta mañana y es una misión asignada. Dios ha asignado a Cristo como nuestro ejemplo, como nuestro referente, como aquel que hemos de imitar. Él dice, yo he venido para predicar las buenas nuevas a los pobres. El ministerio que Cristo ha recibido y para el que había sido ungido era el de evangelizar, esa es la palabra en el original, evangelizar a los pobres. Y bueno, nosotros cuando leemos de esta manera necesitamos aclarar que no se está refiriendo a ese grupo social de personas desamparadas que están sometidos a la pobreza o a la miseria. No es que Dios está compadeciendo de eso, está hablando como habla a través de todo el Evangelio, a través del Sermón del Monte, a los pobres en espíritus, aquellos que se saben incapaces de alcanzar la justicia de Dios, aquellos que son que tienen bien en claro que su pecado los ha alejado de Dios, que son miserables, que son dignos de toda condenación. A esos pobres de espíritu es que Él ha sido encomendado a predicarles el Evangelio. Si había alguien que desde el principio tenía muy en claro cuál era su propósito en la vida, ese fue Cristo. No solamente Él dijo, yo he venido para cumplir la voluntad de mi Padre, esa es mi vida, ese es mi propósito, sino que ahora nos está diciendo parte de esa voluntad para mi vida, que es muy claro, es que predique el Evangelio a los pobres. Y hermanos, así como Cristo fue encomendado de la misma manera cada uno de nosotros, juntamente con las gracias y las bendiciones del Evangelio, hemos recibido este privilegio de creer en el Evangelio, pero también de predicar el Evangelio. Marcos 1:38 está el Señor hablando y Él dijo, vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Él no tenía un problema en discernir cuál era la voluntad de Dios para su vida. Él les tenía muy en claro, para esto he venido. ¿Para qué has venido, Cristo? Para predicar el Evangelio a los hombres. Esa es mi misión, esa es mi tarea, ese es el propósito de Dios para mi vida o para mi peregrinar por esta tierra. Cristo vino para que el mundo supiera que el mundo había ofendido a Dios y que estaba condenado por su pecado. Pero también Él vino con el propósito de mostrarles un camino de reconciliación con Dios a través de Cristo y su Evangelio. Él tenía la tarea de compartir un mensaje de buenas nuevas para los pobres. Bueno, Isaías 66:2 dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esto es a los que Él vino a buscar, a los hombres que reconocen su pecado, a los hombres que saben que son indignos delante de Dios. Dice, a esto he venido a salvar. Para esto fue enviado, Él fue mandado para predicar el Evangelio. Y dice Lucas 7:22, Jesús dijo, y da las nuevas a Juan de que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. De alguna manera, él está resumiendo para Juan, que está encarcelado a causa de predicar el Evangelio. Él está preso y próximo a morir, pero Cristo le dice a los discípulos de Juan, bueno, vayan y díganle a Juan que yo soy el que estaba esperando, perdón. ¿Se acuerdan que Juan cuando le vio dijo, he aquí el Cordero de Dios? Pero aparentemente hay cierta duda entre Juan, ¿será que es este o esperamos otro? Pero él le dice, bueno, a los discípulos, vayan y díganle a Juan
como un mensaje en clave. Le dice, Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Automáticamente Juan iba a relacionar estas palabras con la del profeta Isaías y iba a confirmar, este es el Cristo que esperábamos. Este es el que ha sido enviado por Dios para cumplir con la profecía. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La vida de Cristo es consistente con el llamado de Dios. Él no se negó, no se opuso, no retrasó el llamado, sino que Él no solamente lo cumplió con creces, predicó el evangelio por todos lados, sino que ahora Él habla a su iglesia y dice, y por todo el mundo a predicar el evangelio. Hermano, en esta mañana quiero animarte a pensar en que esa es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea como iglesia de Cristo asumir este llamado como el llamado de nuestra vida, un llamado personal que Cristo hace a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado? Ir por todo el mundo, a toda criatura, predicando el evangelio. Es nuestra tarea como iglesia de Cristo poder recordar que esta es nuestra misión, nuestra responsabilidad. El Señor fue enviado por el Padre para esta misión, predicar el evangelio. Pero luego, ahora Él va a transferir ese llamado a su amada esposa, la iglesia. El evangelio que nosotros debemos predicar es el evangelio que Cristo predicó, es el evangelio que tiene a Cristo como el único medio de salvación y de reconciliación con Dios. Ahora, hermanos, quiero llevarlos a pensar un poquito y a que recuerden. ¿Se acuerdan aquel día cuando alguien te habló de Cristo? Seguramente en ese momento no lo valoramos como hoy lo valoramos. Pero me encanta pensar en esa persona que un día, quizás sin conocernos, sin saber nuestra historia, sin saber lo que iba a pasar con nosotros, a pesar de todas esas barreras que nos oponían o que nos separaban, con determinación, con fidelidad, con amor y compasión por nosotros, nos predicó el evangelio. Si tienes la oportunidad de hablar con esa persona, dale gracias por su fidelidad, porque fue a través de esa persona que Dios trajo el evangelio a nuestra vida y hoy nuestra historia es completamente distinta porque alguien quiso compartirnos el evangelio. Y de eso se trata la enseñanza en esta mañana. Ahora, no solamente quiero que pensemos en qué fuerte abrazo le daríamos a esa persona que un día nos habló de Cristo, sino qué gozo, qué gratificante es poder ser parte de esa tarea que Dios le ha dado a la iglesia, que es predicar el evangelio. No solamente hoy disfrutamos del gozo de que alguien nos habló, la alegría, la felicidad de saber gracias a Dios por esa persona, por ese amigo, por ese papá, esa mamá, ese hermano, ese vecino, quien fuera que un día con determinación nos habló acerca de Cristo, sino que hay un gozo mayor en poder ser parte también de esa tarea, ser parte también de esa misión. Ahora piensa en la felicidad que hay en poder ser un instrumento en las manos de Dios para la conversión de alguien más a Cristo. No quiero decir con esto que nosotros tenemos poder, capacidad de mover el corazón o el alma de la persona para que se salve. Si pensamos así, es un error. Solo Dios salva. Es de Él el poder. Los corazones están en las manos de Dios y Él lo inclina hacia donde quiere, dice la palabra de Dios. Solo Él puede darte vida espiritual, solo Él puede cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, pero Él ha determinado en su santa voluntad, en su plan perfecto, usar medios humanos para la predicación del evangelio. Por eso Cristo toma el llamado del Padre y dice,
ahora, así como yo he hecho, así como yo he predicado el Evangelio, ustedes también vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Cuando vemos los Evangelios en la Biblia, vemos de qué manera había una necesidad enorme del Evangelio, de conocer a Cristo. La religión había desvirtuado toda la enseñanza de la palabra de Dios y era el Evangelio lo que comenzaba a traer luz y orden a la verdad de las Escrituras. Si en los tiempos de Cristo había necesidad de predicar el Evangelio, ¿cuánto más hoy en nuestra generación? ¿Cuánto más en nuestro tiempo necesitamos hombres y mujeres fieles al llamado de Cristo y a predicar el Evangelio a toda criatura? Evangelizar es parte importante del plan redentor de Dios para su pueblo. Dios, a través de todos los tiempos, generaciones tras generaciones, levantó iglesias con el fin y el propósito de que su plan redentor avanzara en pos de la evangelización de las personas. No evangelizamos para ampliar nuestra membresía, no evangelizamos para que seamos un grupo más grande. Evangelizamos porque es el llamado de Dios para su pueblo. Es el llamado de Dios a su iglesia y por todo el mundo a predicar el Evangelio. No es una cuestión de compromiso humano. Es un llamado del cielo que pone sobre nosotros a predicar el Evangelio. El diseño de Dios es usar a su iglesia, a su pueblo, instrumentos vanos e imperfectos como nosotros para la salvación de otros pecadores. Una de las excusas frecuentes que podemos oír a la hora de este llamado es, bueno, pero Dios es soberano y Él va a salvar a los que tenga que salvar. Y como decíamos hace un momento, yo no puedo salvar a nadie, entonces prefiero congregarme y ver lo que Dios hace a través del tiempo. Es una necedad pensar así. Es algo antibíblico tener ese pensamiento. Porque lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es que Dios ha llamado a su iglesia a predicar el Evangelio. Y no solamente este es una orden, es un mandamiento, Él nos está revelando el diseño para su iglesia, que Él determinó que las almas de los hombres se alcancen o vengan al conocimiento del Evangelio a través de la predicación, la proclamación, la evangelización de las personas. Dice Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, más ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo lo dice con dolor. Dice, qué pena sería para mi alma no cumplir con el alto llamado de predicar el Evangelio. Noten esto, él dice, predico el Evangelio, es lo que se me ha encomendado. No tengo por qué gloriarme, no es una gloria, es simplemente obedecer al gran llamado de Dios, pero ay de mí si no anuncio el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Dios ha diseñado desarrollar su plan de redención a través de la instrumentalidad humana. Dios ha determinado usarte, amado hermano. Dios quiere usarte no solamente para mostrar a Cristo en tu vida, no solamente para enseñar la palabra de Dios a otros. Dios ha determinado usar tu mano, tu vida, tu testimonio, tus relaciones, todo lo que eres en favor de otros, para que otros escuchen el Evangelio. No sé cómo has considerado el Evangelio durante todo este tiempo, pero sería una grata novedad saber que ahora comienzas a ver el Evangelio de esta manera. Dios quiere usarte. Y uno comienza, como Moisés, a presentar excusas y dice, pero Señor, soy tartamudo, o Señor, pero ¿qué va a decir mi vecino si conoce mi vida, conoce lo que fui? ¿Cómo va a creerme? No importa, no. El poder del Evangelio no reside en quien tú eres. Dice Pablo, el Evangelio es el poder de Dios. El poder no está en mí, el poder no está en mis palabras, el poder no está en lo que yo hago o en lo que yo soy. El poder está en el Evangelio.
comunica el Evangelio, lleva el Evangelio y descansa en el poder de Dios. En su plan glorioso, Dios ha querido incluirnos a nosotros como iglesia, como su pueblo, para ser los instrumentos de hacer llegar el Evangelio a los hombres. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas es que el hombre está muerto en delitos y pecados, que el juicio de Dios apunta sobre ese hombre y que llegado el momento Dios va a tomar su vida y ese hombre será condenado para siempre y que nadie lo podrá librar de esa realidad eterna. Y la buena nueva del Evangelio es que en Cristo hay salvación. En Cristo somos librados de Dios, de su justicia, de su castigo. Esa es la buena nueva, pero no es ninguna novedad, no es ninguna buena noticia, menos que eso sea proclamado para aquellos que están perdidos y condenados. Dice Pablo, el Evangelio para los que se pierden no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ya están perdidos. El Evangelio es para ser proclamado a todos los hombres, descansando en la obra y el poder de Dios. Dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Es maravilloso el razonamiento que Pablo hace y dice, bueno, todos sabemos, el que invocar el nombre del Señor será salvo, eso es una certeza. En la palabra de Dios es una seguridad, en nuestra esperanza, en nuestra convicción, dice Pablo, pero luego dice, ¿y cómo van a invocar para ser salvo si no conocen a quién tienen que invocar? ¿Cómo van a creer en el Evangelio si no conocen el Evangelio? ¿Cómo van a creer en Cristo si no conocen a Cristo? Por eso entonces asumimos que el plan de Dios es predicar el Evangelio a toda criatura, a todo pueblo y nación, para que todos puedan conocer el Evangelio y entonces creer. Creerán todos de ninguna manera, solo lo que Dios quiera salvar. Pero no es nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar el Evangelio para que los que no conocen a Cristo puedan invocar su nombre y entonces así, creyendo en el Evangelio, serán salvos. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en un Cristo que no conocen? ¿Cómo van a creer en un Cristo que no sabe que está o que ha venido para salvar su alma? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta? Una vez más aparece en escena el plan de Dios. Dios ha determinado instrumentalidad humana para que el Evangelio sea proclamado, conocido y creído. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es la tarea de la iglesia recordar a sus miembros, a su pueblo, que esta es nuestro llamado. El llamado, hermano, para tu alma es predicar el Evangelio. La salvación viene por fe, dice Pablo en Romanos 10, 17. Y esa fe, dice Pablo, viene por el oír el Evangelio, por escuchar la palabra de Dios, por escuchar las demandas de Cristo en el Evangelio. Primera de Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios o quiso Dios salvar a su pueblo, a su iglesia a través de la predicación, la locura de la predicación que es el Evangelio. Predicar el Evangelio puede sonar como una estupidez para el mundo, para los sabios de esta época, como para los sabios de la época de Pablo. Era una verdadera
tontera decir, bueno, simplemente hay que creer en el Evangelio. ¿Solamente eso? A pesar de la oposición que podamos recibir y la dureza de los corazones, nuestra tarea es anunciar el Evangelio con denuedo, sabiendo que Dios ha determinado salvar a su pueblo a través de la locura de la predicación. La Biblia no solo enseña que Dios tiene la intención de salvar a los pecadores, sino que nos enseña que a través de generación por generación ha salvado a muchos a través de la locura de la predicación. No es un método novedoso, no es un método actual, es el método de Dios, es lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Su iglesia debe tomar el Evangelio y sembrarlo por todos lados. Dios puede salvar a todos los que Él quiera sin intervención humana. Si Dios quisiera, Él puede salvar a todos, pero Él ha determinado salvar a algunos a través de la locura de la predicación. Dios ha determinado salvar a otros a través de tus palabras, de tu testimonio, de tu vida, de la predicación del Evangelio. Dios no quiere grandes hombres o hombres elocuentes, ni hombres que hagan grandes milagros o que muestren muchas virtudes. Lo que Dios quiere es un pueblo fiel que simplemente con determinación, con fidelidad, anuncia al Cristo crucificado y resucitado, que es el Evangelio. ¿Te das cuenta, hermanos, que nuestra tarea es importante porque Dios lo toma, porque Dios lo ha determinado así, porque Él quiere usarte en favor de otros? El hecho de que nosotros estemos en este lugar como iglesia no es una casualidad, no es una cuestión de comodidad o de que, bueno, es el lugar que encontramos, nos quedamos ahí. No, Dios nos trajo acá, como previamente nos había llevado a otro lugar. Y Dios nos trajo acá para hacer luz en este lugar, para anunciar a otros que hay salvación en Cristo. Rápidamente, nuestro segundo punto es un mensaje que libera, un mensaje que libera. Dice que la segunda cosa que Cristo recibió del parte del Padre era, en primer lugar, predicar el Evangelio o anunciar las buenas nuevas. En segundo lugar, pregonar libertad a los cautivos. Y ahí está el tema de nuestra serie, está un versículo para respaldar esa idea. Pero Cristo con claridad nos dice que Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Y hermanos, quiero que lo veamos desde esta perspectiva. No es un hombre cualquiera que anda por la calle o por la vida diciendo, bueno, te hago libre, te hago libre. No tiene ningún sentido. Quizás nos hemos cruzado con alguien así en la vida y los resultados son muy claros. Nadie es libre. Pero Cristo está hablando, no solamente está diciendo, esta es la profecía, se hablaba de mí, Él está ahora hablando de que eso es lo que Él va a hacer, pero también nos está hablando de su poder, de su autoridad, para que eso sea algo verdadero. No solamente tengo la intención de salvarte y hacerte libre, no, Él dice con total seguridad, con completa autoridad, yo te haré libre. Él habla de una proclamación, habla de una proclama de parte del Rey de Reyes, aquel que tiene autoridad para hacer todo lo que quiere. Él dice, yo ordeno y lo que yo digo se hace. Y mi proclamación a través del Evangelio es, serás libre. Cristo no se limitó a transitar la vida hasta llegar a la cruz y esperar que Dios cumpliera su voluntad en su vida, sino que se abocó a la misión que el Padre le dio de proclamar el Evangelio y de hacer libres a todos los hombres. Ahora esa tarea fue conferida a la iglesia y es la iglesia ahora la encargada de comunicar un mensaje de libertad a todos los hombres. ¿Y por qué es necesario que los hombres escuchen ese mensaje de libertad? Bueno,
La palabra que Cristo usa es que Él vino a traer libertad a los cautivos. Dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y por qué razón esos cautivos necesitan ser libres? Bueno, en primer lugar, la palabra misma nos enseña que ellos están prisioneros en el sentido estricto de la palabra. Habla de un grupo de personas que fueron tomadas de su nación, esclavizadas en su tierra y llevados a otro lugar y ahí sometidos y usados como esclavos sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad de libertad. Y ellos necesitan ser libres. Y dice la palabra de Dios que todo el mundo está bajo esa condición de cautivos. No es cautivos aquellas personas prisioneros de vicios o de adicciones, personas que viven una vida de un pecado desenfrenado. No, toda la humanidad está bajo este principio espiritual que Cristo está diciendo. Todos los hombres, los que caminan a nuestro lado, nuestros amigos y nuestros vecinos, están bajo este legado, son cautivos en su pecado. Dios podía enviar ángeles a proclamar el precioso evangelio, pero sin embargo Él se vistió de humanidad y vino personalmente a proclamar las virtudes de un Dios santo y redentor. Y ahora nos dice a nosotros, así como yo prediqué libertad a los cautivos, de la misma manera la iglesia ahora tiene la tarea preciosa de proclamar el evangelio que hace libre a los hombres. Juan 8:34, versículo lema de nuestra iglesia es: Jesús dijo, de cierto os digo, perdón, este no es el versículo, es otro el versículo lema, pero dice 8:34 de Juan, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, este nos ayuda a entender el concepto de cautivos, de prisioneros, de qué cosa es el hombre cautivo, bajo qué condición está prisionero de su pecado. Todo el que hace pecado, dice, es prisionero, es un esclavo sometido a su servicio y a su voluntad, sin ninguna posibilidad de liberación. Y dice Cristo, a esos cautivos he venido para ser libres. La Biblia presenta al hombre como un prisionero cautivo de su pecado, esclavo de Satanás. Segunda de Timoteo 2:26 dice, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si la Biblia terminara en estos pasajes, qué desolador sería nuestra vida. Cuán frágil nuestra esperanza. Cuán terrible nuestra condición si no hubiéramos entendido o conocido a través del Evangelio que Él vino para darnos libertad. Y no una libertad temporal, pasajera o efímera en esta tierra, sino que una libertad eterna en el Hijo de Dios. Y ahora sí, Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se dan cuenta? El Señor está diciendo la única manera, la única alternativa para escapar de las garras del diablo, para hacerte libre de tu pecado, para hacerte libre de tu condenación, del juicio de Dios, es el Hijo de Dios. Si el Hijo te libertare, si el Hijo te hiciese libre, seréis verdadera, completa y eternamente libre. Esa es la promesa gloriosa del Evangelio. Como hombres no podemos hacer libres a nadie. Ni siquiera nosotros mismos podemos liberarnos, no podemos llevar a la persona a ninguna libertad, pero sí podemos llevar a esa persona a aquel que hace libre a todos los hombres. Y esa es tu función y esa es mi función. Esa es la tarea encomendada en el Evangelio a la iglesia y a cada uno de sus integrantes. Poder hablar de aquel, el Hijo de Dios, que nos hizo libre. Hermanos, todos conocen la historia del Gadareno, ese hombre que estaba endemoniado, que vivía en las afueras de la ciudad, que estaba encadenado y que rompía sus cadenas y que todo el mundo se apartaba de él a causa de esa condición. Cristo se acerca a ese lugar y tiene un encuentro con el Gadareno y ese Gadareno cambió su vida para siempre.
aquel que nadie quería ver, aquel que andaba desnudo y destrozando todas las cosas. De repente lo vemos en el Evangelio teniendo ese encuentro con Cristo y su vida cambiando para siempre. ¿Qué pasó? Cristo. Él verdaderamente rompió las cadenas de esclavitud, ese sometimiento y dominio del diablo sobre su vida, y fue libre para siempre. ¿Y saben cuál fue la reacción del gadareno? Señor, quiero ir contigo, quiero servirte a ti. ¿Y qué fue lo que Cristo le dijo? No, no vengas conmigo. Ve a los tuyos, a tu casa, tu entorno, tu familia, tus amigos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, esa es tu tarea. Ese es el propósito de tu vida acá en la tierra. En eso serás feliz. En eso traerá gozo y esperanza a tu alma. Ir por todo el mundo proclamando un evangelio de libertad. No una libertad pasajera, temporal, una libertad para siempre. Dice Pablo escribiendo a los Efesios, hablando de Cristo, dice, Él subió a lo alto y se llevó cautiva la cautividad. La esclavitud de su pueblo la tomó en sus manos, la derrotó en la cruz y la llevó cautiva para siempre. Es como que Pablo está diciendo, Él esclavizó a la esclavitud, la tomó y la esclavizó y dijo, no esclavizarás más a mi pueblo, porque los he hecho libre para siempre. Esa es tu realidad, querido hermano, en Cristo. Esa es la verdad del Evangelio que debemos proclamar. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cristo, como ese Rey soberano que tiene autoridad, como quien tiene poder para hacer todas las cosas según el designio de su voluntad, puede proclamar y decir, el que cree en mí será libre para siempre. Esa es la proclamación del Evangelio. Nosotros como enviados de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, como sus emisarios, como sus heraldos, tenemos la tarea de decir, el Rey ha dicho, el que cree en Él será libre. Esa es tu tarea, esa es mi tarea. Ese es tu llamado y nuestro llamado. Y es eso de lo que se trata el Evangelio. Salmo 146, 7 dice, Jehová liberta a los cautivos. En el Antiguo Testamento era una manera de decir, creeréis en el Hijo y seréis verdaderamente libres, y dice ahora, Jehová liberta a los cautivos. Pero una frase tan simple, pero tan profunda, que nos lleva a pensar que solo Dios puede ofrecer verdadera libertad. Solo Él puede, por medio del Evangelio, por medio de la fe en su Hijo, hacer libres a los hombres. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dios no te ha llamado, ni te ha salvado, ni ha entregado a su Hijo por nosotros para darnos una vida cómoda y fácil en esta tierra. Si es ese tu sueño de cristianismo, lamento decepcionarte. Dios te ha dado una tarea y esa tarea es ser un colaborador en el plan redentor de Dios, predicando a toda criatura el Evangelio. El Señor ha decidido dar libertad a los cautivos del pecado a través de que con fidelidad, con determinación, nosotros, la Iglesia de Cristo, proclamemos y asumamos ese rol de colaborar con Dios en la proclamación del Evangelio. Dios pudo y puede salvar a quien quiere sin nosotros. Hermanos, Dios no nos necesita. Dios no te necesita. No es un privilegio para Dios que nosotros le sirvamos a Él. El privilegio es nuestro. El honor es nuestro, poder ir en nombre de el Rey de Reyes y decir, mi Dios dice, cree en Él y vivirás. Ese es tu honor, ese es tu privilegio que ningún otro puede tener fuera
de Cristo. Efesios 3:8 dice, a mí que soy a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Pablo lo vivía con pasión, con entrega, lo vivía con honor, lo vivía como un enorme privilegio, y ese es como nosotros debemos vivirlo. Dios pone en nuestras manos el evangelio que pueda hacer libre a otros. El poder y la soberanía de Dios para salvar nos llevan a depender no en nuestras fuerzas. Pablo dijo, el evangelio es el poder de Dios, no tu fuerza, no tu capacidad, no tus argumentos, no lo que hagas. Predica el evangelio confiando en el poder de Dios. Pero su plan ha determinado desarrollarlo, llevarlo adelante a través de instrumentos humanos como nosotros. Yo lo sé, hermanos. Sé que nos sentimos incapaces. Yo sé que hay temor, yo sé que hay vergüenza, yo sé que hay dudas, yo sé que anhelamos que Dios levante a otra persona. Pero Dios te ha llamado a ti. Porque hay personas, hay lugares que solamente nosotros vamos a conocer y llegar. Y Dios te ha puesto ahí para que proclames el evangelio de libertad. Hay una hermosa figura en la palabra de Dios cuando Pablo llama que Cristo es el segundo Adán. Cuando pensamos en ese concepto de Cristo como el segundo Adán, sabemos que Él vino a cumplir y hacer lo que el primer Adán no pudo hacer y falló. Pero cuando nosotros vemos al primer Adán, notamos que luego que Él hizo todas las cosas o todo lo que Dios le mandó, Dios creó una ayuda idónea para Él. Y parte del mensaje de Dios era gobernar sobre el Edén y tenían que procrearse, tenían que poblar la tierra con su descendencia. Y así fue lo que pasó. De hecho, estamos acá porque ese mandato fue en parte cumplido. Pero la gran desgracia es que a causa de que ellos cayeron, su descendencia, la población del mundo, heredó esa maldición de pecado en su vida. Y todos somos hijos de Adán y condenados en Adán por su pecado. Pero ahora pensemos en el segundo Adán. Piensa en Cristo como ese segundo Adán, ese enviado de Dios para ser un portador de la imagen de Dios, de la ley de Dios. Él es la autoridad que le arrebató al diablo. Él es el que está ahora como Señor de todas las cosas, gobernando y tratando de, y redimir su creación. Dios también le ha dado una ayuda idónea. Esa ayuda idónea es la iglesia de Cristo. La iglesia es la esposa del segundo Adán. Y esa es la ayuda idónea que Dios le entregó, le dio para que juntos pudieran llevar adelante el plan redentor de Dios, que es redimir su creación y traer hijos a la vida espiritualmente hablando, que sean portadores de la figura de Cristo. Así como el primer Adán recibió una esposa, Cristo ha recibido a su iglesia, y nuestra tarea como iglesia es proclamar el evangelio. Tercero y último, más rápido. Lo tercero que dice el pasaje es que él le fue enviada la tarea de dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. Bueno, ese es nuestro tercer punto en esta mañana, y él vino para traer luz a quienes vivían en tiniebla. Él vino para dar vista a los ciegos. El hombre en su pecado no solamente estaba esclavizado y sometido a él, sino que sufría de ceguera espiritual, de la cual nunca se podía curar. El pecado no solamente, hermanos, nos ata, nos esclaviza, sino que también nos quita la vista. Nos hace ciegos de nacimiento. Nacemos completamente incapacitados, impedidos de poder ver la gloria de Dios y poder creer en Dios. Esa es nuestra condición. Los hombres están completamente ciegos, sordos a las verdades que se proclaman en el Evangelio. Por eso él dijo, yo he venido para dar vista a los ciegos. Porque a menos que yo interceda, a menos de que yo obre con poder,
nunca esa persona volverá a ver. Y tenemos sobradas pruebas de cómo Él devolvió la vista a ciegos físicos a través de los evangelios. Pero el Señor está hablando ahora de una ceguera espiritual que solamente Él puede remediar, de una ceguera espiritual que solamente Él puede curar. Y los medios establecidos para eso es el evangelio. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí estábamos nosotros, en ese lugar, en esa condición, ciegos, imposibilitados, aborrecedores de Dios, en completa tiniebla y oscuridad, pero Él apareció en nuestra vida y dijo, yo soy la luz del mundo. Y le vimos. Y creímos en Él y tenemos fe y Él depositó fe en nosotros y nos dio un nuevo corazón y abrió nuestros ojos y ahora comenzamos a contemplar las glorias del Evangelio, las bendiciones espirituales que Él nos ha entregado por creer en el Hijo. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo, cree en mí y no andarás nunca más en tinieblas. Cristo vino a dar vista a los ciegos, a poner colirio santo en nuestros ojos. Cristo es el único que tiene el poder para darnos la vida, la vista espiritual, sacarnos de la oscuridad, sacarnos de las tinieblas y ponernos en verdadera luz. Mateo 11:5 dice una vez más lo que el Señor le dice a Juan en la cárcel, los ciegos ven. Los ciegos ven. ¿Se acuerdan la figura de ese ciego de nacimiento que el Señor sana? Que los discípulos sanan. Ahora me hice una laguna. Bueno, ustedes me van a entender. El Señor sana, creo que es Cristo, sana a un hombre en el templo. Y los fariseos y sacerdotes comienzan a acusarle porque esa obra se hizo en el día de reposo. Y comienzan ahí a hablar con sus padres y comienzan a hablar con él. ¿Quién fue? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? Y él, cansado de toda esa presión, dijo, una sola cosa sé, era ciego, pero ahora veo. Era ciego, estaba perdido, estaba en tiniebla, estaba completamente a oscuras espiritualmente hablando. Pero a causa de la misericordia de Dios, ahora veo. Hermanos, esto nos tiene que llevar a considerar qué tesoro tan valioso tenemos en nuestras manos. Alguien puede comenzar a tener vista espiritual si nosotros nos entregamos a este llamado de predicar el Evangelio, de libertar a los cautivos, de dar vista a los ciegos, como Cristo lo ha hecho. No tenemos poder para dar vista a nadie, no tenemos poder para libertar a nadie, no tenemos poder para hacer nada menos que Él esté con nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Dice Isaías 9:2, versículos que me encanta enormemente. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa es la obra que Cristo ha hecho en tu alma, en tu vida. Toda tu vida tiene un antes y un después. Y Pablo lo presenta de esta manera. Nosotros estábamos en tiniebla, en un reino de oscuridad. Y Él, por su propia voluntad, sin ningún mérito en nosotros, se acercó hasta ese reino y nos tomó. Y dice, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora estamos en luz por su santa voluntad. Pero estamos en luz porque posiblemente Él movió a alguien más para que nos hablara de esa luz, para que nos hablara del Evangelio. La necesidad de predicar el Evangelio no es una muestra de debilidad en el plan de Dios, ni una deficiencia en alcanzar a otros. Antes bien, lo que nos está señalando es que en su plan perfecto, en su plan misericordioso, Él quiere incluirte
para que otros puedan conocer el Evangelio. No es una deficiencia, no es una falta de capacidad de parte de Dios para salvar. Él ha determinado salvar a otros a través de la tarea de su pueblo. Con este versículo terminamos, dice 2 Corintios 5:19, Dios está reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No tenemos el tiempo para detenernos en este versículo, pero rápidamente dice Pablo, hay un mensaje que tengo que dar. Dios está dispuesto a reconciliarse con los hombres y el medio de reconciliación es el Evangelio de Cristo. Y ese Evangelio se nos fue encomendado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hablamos de una demanda urgente. Porque el hombre está muerto en delito y pecado. El hombre está condenado a una eternidad sin Dios. Pero dice Pablo, Él nos dio a nosotros el mensaje, la palabra de reconciliación. Hermano, mira a tu alrededor. Ve cuántas personas necesitan oír esas palabras que los reconcilien con Dios a través de la fe en su Hijo. Oremos. Señor Padre, gracias por Cristo. Gracias por el Evangelio. Gracias por ser expuesta a nuestras almas y nuestros corazones a esta verdad tan preciosa, tan urgente, tan necesaria. Padre, que esto no caiga en saco roto, sino que de manera personal cada uno pueda asumir su rol, su responsabilidad ante los ojos del Padre. Y como una búsqueda de agradarle solamente a Él, podamos proclamar el Evangelio a toda criatura. Señor, danos valor, danos de nuevo, danos determinación, para que donde sea que estemos, con quien sea que hablemos, podamos presentar a ese Cristo que salva. Padre, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.